En la fiesta de compromiso de uno de nuestros antiguos compañeros de secundaria, la novia sugirió que jugáramos a la Copa del Rey. Quien sacara un 8 tenía que hacer un brindis con los brazos cruzados con alguien del sexo opuesto delante de todos. Mi marido, Luke Flandern, siempre había sido muy pulcro. En el instante en que vio la carta en su mano, frunció el ceño. Me puse de pie, dispuesta a ayudarlo. Pero entonces, Sarah Weaver, la chica a la que todos llamaban la belleza de nuestra clase, que estaba sentada justo enfrente de él, preguntó en voz baja, ¿necesitas ayuda? Luke la miró, y el ceño fruncido en su rostro se desvaneció al instante. Sí, claro. La sala estalló. Todos reían y vitoreaban. El clásico Luke, siempre generoso, no es de extrañar que fuera el mejor de la clase en su día. Que alguien grabe esto. ¿La pareja dorada de la escuela secundaria finalmente se reencuentra después de todos estos años? Eso es el destino. Sarah se sonrojó, y tímidamente le acercó su copa de vino. Luke sonrió y no se apartó. Yo simplemente me quedé a un lado, observando en silencio cómo los dos bebían juntos aquel brindis con los brazos cruzados. Y entonces recordé cómo había estado dispuesta a ayudarlo. Una sonrisa apagada cruzó mis labios. Supongo que me estaba engañando a mí misma. Después de la bebida, la fiesta realmente se animó. La dama de honor era la mejor amiga de Sarah de la escuela secundaria, y, sintiéndose audaz por el alcohol, fue directo al grano. Oye, señor mejor de la clase, todos hemos sido compañeros durante años, así que sé sincero con nosotros. ¿Sarah todavía tiene una oportunidad? Ella te ha esperado todo este tiempo. Dínoslo sin rodeos. ¿Aún hay lugar para ella en tu corazón? Los otros excompañeros, a quienes les encantaba la emoción, se sumaron de inmediato. Vamos, en la secundaria, tú y Sarah eran la pareja que todos apoyaban. Finalmente se han vuelto a encontrar en la boda de una compañera. Si no hablas ahora, será demasiado tarde. Todos se amontonaron uno tras otro, implacables y animándolos. El rostro de Sarah se puso aún más rojo. Prácticamente se refugió en los brazos de Luke. «Basta», susurró. Luke se rió y regañó suavemente al grupo, pero no negó nada y tampoco la apartó. Yo simplemente me senté allí en silencio, con las manos temblorosas mientras veía cómo se desarrollaba todo. Entonces la novia de repente se volvió hacia mí, con un tono abiertamente jocoso. «Avery, ¿qué hay de ti? ¿Te parece bien que Luke y Sarah estén juntos?» De repente, la habitación se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Esas miradas, curiosas, esquivas, hambrientas de espectáculo, me arrastraron directamente 10 años atrás, al día en que Sarah se le confesó a Luke. Lo recordaba como si fuera ayer. Era una tarde soleada durante la clase de gimnasia. Delante de todos, Sarah le abrió su corazón a Luke. En aquel momento, Luke ya era mi novio. Demasiado apenado para rechazarla directamente, me lanzó una mirada de impotencia. Actuando por instinto, me paré frente a él. «Sarah, a Luke no le gustas. Por favor, deja de ponerlo en un aprieto». Sarah se congeló. Sus ojos se enrojecieron y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro inmediatamente. La expresión de Luke también cambió. Sin pensarlo 2 veces, me hizo a un lado y caminó tras ella. La gente a nuestro alrededor comenzó a susurrar de inmediato. «Avery se ha pasado de la raya, ¿no crees? ¿Qué tiene que ver con ella quien le gusta a Luke? Es muy curiosa. De verdad, ¿quién se cree que es? Solo porque se sienta al lado de Luke, actúa como si fuera su jefa. Qué raro». Me quedé allí impotente, tratando de explicar que yo no era solo su compañera de pupitre. Yo era la novia de Luke. Pero justo en ese momento, Luke volvió a buscar unos pañuelos. Escuchó lo que dije y se detuvo en seco. Está bromeando. Se lo dijo a los compañeros que nos rodeaban, definiendo nuestra relación de novios de la infancia de 1 año y 8 meses, con una sola frase. Durante toda esa clase de gimnasia, soporté las miradas atentas de todos a mi alrededor, hasta que deseé poder desaparecer de ese lugar al instante. Esa noche me escondí en mi habitación y lloré sola cuando Luke llamó a mi puerta. Se disculpó, diciendo que no lo había dicho en serio ese día. Simplemente no quería que todos chismorrearan sobre nosotros, así que no había admitido que estábamos juntos. También dijo que yo no debería haber sido tan directa con Sarah. Ella había llorado durante mucho tiempo después, y él no podía soportar verla así. Al final, me regaló una pulsera trenzada y me hizo la promesa de que, una vez que nos graduáramos, les diría a todos oficialmente que éramos pareja. 10 años después, esa pulsera trenzada seguía envuelta alrededor de mi muñeca. Volví de golpe al presente,
La novia seguía defendiendo a su mejor amiga. Sara, no intentes detenerme. En la secundaria, Avery siempre estaba causando enredos. Si ella no se hubiera entrometido, tú y Luke habrían estado juntos hace años. Nunca habrías tenido que esperar tanto. Avery pausó tu felicidad. Hoy voy a llegar al fondo de esto. Avery, contéstame. ¿Apoyas que Luke y Sara estén juntos o no? La novia me miró insistentemente mientras toda la habitación se quedaba en silencio. Bajo la mirada de incontables ojos, abrí la boca. Mi voz salió casi exactamente al mismo tiempo que la de Luke. Suficiente. No la pongan en un aprieto. Apoyo que estén juntos. El salón privado se quedó en silencio por un momento. Luke me miró con sorpresa y luego se calló. La novia frunció el ceño y me estudió durante mucho tiempo antes de soltar una risa muy irónica. Espero que lo digas en serio. Alguien forzó una risita incómoda, tratando de suavizar las cosas. De acuerdo, de acuerdo. Todos somos excompañeros aquí. No hay necesidad de poner las cosas tan tensas. Tina se casó hoy, y Luke y Sara se reencontraron. Son 2 motivos para celebrar. Dejemos los temas complicados y bebamos. Todos intervinieron, ansiosos por seguir adelante. Pero la novia se negó a dejarlo pasar. No es que esté tratando de culparla. Avery fue quien juzgó a Sara en aquel entonces. Simplemente no podía quedarme de brazos cruzados mirando. ¿No recuerdan todos esa carta de amor? Ocurrió durante nuestro 2º año de secundaria, poco después de que Luke me diera la pulsera. Yo había estado ayudando a Luke a entregar la tarea cuando una carta de amor escrita a mano se deslizó de entre sus papeles. Era un papel de carta rosa, con el nombre de Sara escrito en él. Sin pensar, de inmediato intenté esconder la carta, pero ya era demasiado tarde. El profesor la vio y llamó a Sara a la dirección. 10 minutos después, Sara salió corriendo llorando y se derrumbó sobre su pupitre, sollozando. Todos se apresuraron a consolarla. Presa del pánico, intenté que Luke diera una explicación por mí. Yo realmente no sabía que la carta de Sara estaba escondida en su tarea, pero él ni siquiera me miró. En lugar de eso, movió su pupitre justo al lado del de Sara. Ahí fue cuando empezó el distanciamiento. Ya nadie me hablaba. El presidente de la clase siempre se saltaba mi asiento a la hora de recoger la tarea. Durante las carreras matutinas y las sesiones de estudio nocturnas, cada vez que yo aparecía, todos se callaban de repente. A lo largo de todo mi 2º año, me convertí en una isla en esa aula. Nunca entendí qué había hecho mal. No entendía por qué nadie escuchaba mi versión de los hechos. Y especialmente no entendía por qué, después de haber sido aislada hasta el punto de la gran pena y de haber llamado a Luke entre lágrimas a altas horas de la noche para decirle lo decaída que me sentía. Después de escucharme llorar durante mucho tiempo, él finalmente dijo con esa voz exhausta y desamparada: Avery, ¿alguna vez has pensado que tal vez solo estás siendo demasiado sensible? Sara fue la que salió lastimada aquí. Todos los demás simplemente se sienten mal por ella. En realidad, nunca te hicieron nada a ti. Estamos a punto de pasar a nuestro último año. Quiero poner toda mi energía en estudiar. Mañana le pediré a nuestro tutor que nos cambie de asiento. Puedes sentarte sola, pero después de la graduación, mi promesa sigue en pie. Sostuve mi teléfono y me quedé sentada allí en silencio durante muchísimo tiempo. Al recordar esa noche ahora, la mano con la que sostenía la copa de vino tembló ligeramente. Entonces Sara habló. Tina, olvídalo. Apoyada contra el pecho de Luke, sonrió amablemente. Sé que te sientes mal por mí, pero eso fue hace 10 años. Ya he disculpado a Avery. Y además, hizo una pausa mirando tímidamente a Luke. Tampoco es que me haya quedado sin nada. Si Avery no hubiera expuesto esa carta de amor que le di a Luke en aquel entonces, Luke nunca le habría pedido personalmente al tutor que nos cambiara de asiento solo para consolarme. Tampoco me habría dado una pulsera que él mismo trenzó. Levantó una pulsera trenzada que llevaba en la muñeca. Era idéntica a la que Luke me había dado hace 10 años. La atención de todos se centró de inmediato en la muñeca de Sara. No puede ser. Con razón Luke me pidió tutoriales para hacer pulseras trenzadas en nuestro 2º año. Era para Sara. Tienen que admitir que su trabajo manual es bastante bueno, justo lo que esperarías de la pareja que toda nuestra clase pensaba que estaban destinados a estar juntos. Esto es muy dulce. Al escuchar sus palabras, solo sentí que me ardía la muñeca. Una repentina ola de duda, desilusión y gran pena que ya no podía ocultar se abalanzó sobre mí de golpe. Miré a Luke. Tenía la cabeza gacha, desplazándose distraídamente por su teléfono como si todo el caos a su alrededor no tuviera nada que ver con él. Me empezaron a escocer los ojos.
Justo cuando estaba a punto de hablar, de repente, alguien me agarró la mano y la levantó en el aire. Oigan, miren, ¿la pulsera en la muñeca de Avery no se ve exactamente igual a la de Sarah? En el sofá, el cuerpo de Luke se puso rígido por una fracción de segundo. No puede ser. Luke trenzó a mano la de Sarah. Solo hay una igual en el mundo. Avery debe haberse puesto celosa y la copió ella misma. Eso es pasarse un poco, ¿no creen? Esto es realmente incómodo. ¿Por qué no le preguntamos a Luke? Él definitivamente lo sabría. Luke, ¿qué dices? Como por un acuerdo tácito, todos se volvieron para mirar a Luke. Los ojos de Sarah se enrojecieron, como si estuviera a punto de echarse a llorar en el instante en que escuchara una respuesta que no le gustara. Luke levantó la vista. Su mirada pasó por encima de mí, y luego se apartó rápidamente como si le hubieran pinchado con agujas. Yo nunca le di una pulsera a Avery, dijo con calma. Tampoco sé de dónde la sacó. Tal vez simplemente le gustó cómo se veía. Después de hablar, curvó los labios en la más leve sonrisa forzada. Es solo una pulsera. No molesten a Avery por eso. Todos somos viejos compañeros de clase. ¿Satisfechos? Sarah se apoyó en él, comportándose con la confianza de una ganadora. Exactamente. Avery en realidad da un poco de pena. Ha estado enamorada de Luke todos estos años y nunca llegó a nada con ello, así que en secreto se consiguió una pulsera a juego. Sinceramente, cuando lo piensas, es un poco triste. Háganme un favor y simplemente dejémoslo, ¿de acuerdo? Todos se rieron de nuevo. De acuerdo, escucharemos a Sarah. Después de todos estos años, sigue siendo tan dulce. No se habla más de eso. No volvamos a mencionarlo. Avery, tú también deberías dejarlo ir. El coordinador de deportes de la clase sonrió e intentó consolarme. Apreté los labios, conteniendo las lágrimas que estaban a punto de derramarse, y asentí con fuerza. Sí, debería dejarlo ir. No me quedé mucho más tiempo. Puse una excusa y me fui a casa. En el camino de regreso, Luke me llamó 2 veces. No contesté. Luego me envió un mensaje de texto. Mira, lo que pasó esta noche fue solo una casualidad. Todos estaban allí. No podía incomodar a Sarah frente a toda esa gente. Te lo explicaré todo cuando llegue a casa. Yo no sabía qué planeaba explicar exactamente. El brindis con los brazos cruzados, la pulsera, o los 10 años de dejar que todos creyeran que yo era muy ilusa, atrapada en un enamoramiento no correspondido. Lo único que sabía era que, una vez que cruzara la puerta, actuaría exactamente igual que siempre. Diría un par de cosas bonitas, suavizaría las cosas y me mantendría jugando a la ciega. Pero habían pasado 10 años. Incluso la persona más ciega tiene que despertar en algún momento. Saqué mi teléfono. El fondo de pantalla seguía siendo la foto que Luke y yo nos habíamos tomado cuando recién empezamos a salir. El fondo era el edificio académico de nuestra escuela secundaria. Bajo la luz del sol, yo lo estaba mirando a él. Él no me estaba mirando a mí. Mis dedos rozaron ese rostro joven antes de tocar la pantalla y borrar la foto. Luego abrí el cajón, saqué unas tijeras y corté la pulsera trenzada que había atesorado durante 10 años. Esto debió haber terminado hace mucho tiempo. Sonriendo a través de mis lágrimas, me sequé los ojos y le pedí a un compañero de trabajo el contacto de un abogado de familias. Para cuando Luke llegó a casa, yo estaba haciendo mi maleta. Al ver el equipaje abierto esparcido por el suelo, se detuvo un momento. ¿Vas a alguna parte? Se quitó la chaqueta y la arrojó al sofá, caminando hacia mí como si nada hubiera pasado. Estoy ocupado esta semana. En su lugar, puedo ir contigo el próximo mes. Guarda la maleta por ahora. Ni siquiera levanté la vista. Esto no tiene nada que ver contigo. Me voy sola. La sonrisa en el rostro de Luke se desvaneció. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan molesta? Se agachó a mi lado y puso su mano sobre la mía, indagando bajo su sonrisa. ¿Es porque no me puse de tu lado esta noche? Ya viste cómo fue. Todos solo se estaban divirtiendo. No podía arruinar el ambiente. Además, nosotros ya estamos casados. No le des tantas vueltas. Te traje algo. Sacó un pequeño joyero de su bolsillo y lo abrió con entusiasmo. Lo vi mientras llevaba a Sarah a su casa. Una pulsera de diamantes, la más cara de la tienda. Déjame ponértela. No, gracias. Lo interrumpí. Se quedó helado por un segundo. Una genuina confusión brilló en sus ojos por lo que pareció ser la primera vez. Lo miré, y las palabras que salían de mi boca de repente se sintieron increíblemente fáciles. Luke, vamos a separar. Antes de que pudiera terminar, Luke de repente me agarró la muñeca con fuerza.
Avery Anderson, ¿dónde está la pulsera? ¿Dónde está la pulsera que te di? Sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca con una presión que nunca antes había sentido en 10 años de matrimonio. No era dolor físico, era algo peor, el reconocimiento de que, por primera vez en toda nuestra historia, Luke Flandern había perdido el control. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo miré a los ojos, esos ojos color avellana que alguna vez me habían parecido el lugar más seguro del mundo. Ahora solo veía en ellos un pánico calculado, el tipo de pánico que no surge del amor, sino del miedo a perder algo que se da por sentado. La corté. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. La tiré a la basura. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Lo conté. Después, Luke soltó mi muñeca despacio, como si de repente hubiera recordado que tenía manos y que las manos hacen cosas que luego no se pueden deshacer. Se pasó los dedos por el cabello, un gesto que reconocí. Lo hacía cuando buscaba las palabras correctas, cuando ensayaba. Avery. Su voz bajó una octava, suave, razonable. La voz que usaba cuando quería que yo volviera a ser la Avery que él necesitaba que fuera. Esa pulsera la guardaste durante 10 años. No puedes simplemente... Sí puedo. Doblé una blusa y la coloqué en la maleta. Y lo hice. Se sentó en el borde de la cama. Estudió mis manos moviéndose entre la ropa con una expresión que no supe descifrar de inmediato. Luego habló de nuevo, y esta vez su voz tenía un filo distinto, apenas perceptible. ¿Sabes lo que creo? Creo que estás reaccionando de manera exagerada a una noche que no significó nada. Sara es una vieja compañera de clase. Tina organizó una fiesta con alcohol y nostalgia. Esas cosas pasan, pero tú siempre has sido así, Avery. Conviertes las cosas pequeñas en montañas. Lo hiciste en la secundaria y lo sigues haciendo ahora. Ahí estaba. El guión de siempre. Eres demasiado sensible. Estás exagerando. Nadie te hizo nada. 10 años atrás, esas palabras me habían hundido. Me habían hecho dudar de mi propia percepción, de mis propios recuerdos, de mi propio dolor. Me habían enseñado a doblegar mi versión de los hechos hasta que encajara con la suya. Esta noche, esas mismas palabras aterrizaron en un lugar diferente dentro de mí, y simplemente, no se pegaron. Luke, dije sin levantar la vista de la maleta, esta mañana le enviaste un mensaje a alguien a las 6:47 a.m. Te desperté accidentalmente cuando vi tu teléfono iluminarse. El nombre en la pantalla era Sara. Pausa. No me dijiste que tenían contacto. Otra pausa, más larga esta vez. Es solo... No me interesa la explicación. Cerré el cierre de la maleta. Lo que me interesa es esto. Durante 10 años, cada vez que algo te ponía en un lugar incómodo, yo era la que pagaba el precio. En la secundaria, cuando Sara se te confesó, yo salí lastimada. Cuando la carta apareció, yo quedé aislada. Esta noche, cuando la sala entera se burló de mí, tú dijiste que nunca me habías dado una pulsera. Finalmente lo miré. Y yo seguí aquí. Seguí siendo tu esposa. Seguí siendo paciente. Seguí creyendo que la promesa que me hiciste valía algo. Luke abrió la boca. La promesa. Continué antes de que pudiera hablar, de que después de graduarnos les dirías a todos que éramos pareja. Sonreí levemente. Nos graduamos. Te lo recordé. Me dijiste que el momento no era el adecuado. Luego llegó la universidad. Luego el trabajo. Luego me pediste matrimonio en privado, en nuestra sala, sin anillo, diciéndome que las ceremonias públicas te parecían una pérdida de dinero. Levanté las manos. Sin anillo. 10 años juntos y sin anillo, Luke. El color en su rostro cambió. Y esta noche, continué, cuando todos creyeron que yo era una ilusa que se había copiado una pulsera porque estaba enamorada de ti sin ser correspondida, tú sonreíste. Sonreíste y lo dejaste ir, igual que siempre. Avery, baja la voz. No hay nadie más en esta casa. Lo dije con genuina curiosidad. ¿A quién le preocupa que me escuchen? Luke se puso de pie. Se acercó lentamente, y reconocí también ese movimiento. Cuando el territorio cambiaba y él necesitaba recuperar la proximidad física para renegociar el terreno. En otras circunstancias, yo habría dado un paso atrás. Habría ablandado el tono. Habría buscado la salida más corta del conflicto, porque el conflicto con Luke siempre terminaba en mi derrota y en su perdón magnánimo. Esta vez no me moví. Escucha. Puso las manos sobre mis hombros con una gentileza estudiada.
Sé que esta noche fue difícil, y tienes razón en que debí haberte defendido más. Eso fue un error mío y lo reconozco. Pero el divorcio... Sacudió la cabeza despacio. Eso es una locura. Llevamos 10 años juntos. No puedes destruir 10 años por una noche. Lo miré durante un largo momento. No los estoy destruyendo yo, Luke. Algo cruzó por su cara. Por una fracción de segundo, vi algo genuino debajo de la máscara razonable. No era amor. Era la conciencia de que, por primera vez, el guión no estaba funcionando. ¿Qué quieres que haga?, dijo finalmente, y en su voz había algo que casi parecía desesperación. ¿Qué quieres de mí exactamente? Me recogí el cabello, tomé la maleta con una mano y lo miré una última vez. Nada, respondí. Eso es exactamente lo que quiero de ti. Nada. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí escuché que Luke no se movía. Eso también era nuevo. Durante 10 años, siempre había sabido que, si yo me acercaba lo suficiente a la puerta, él diría algo para detenerme. Una disculpa. Una promesa. Una pulsera trenzada. Esta vez no dijo nada. Bajé las escaleras con la maleta golpeando suavemente cada escalón. En el último peldaño me detuve un instante. No por duda, sino porque quería grabar ese sonido en la memoria. El sonido de mis propios pasos llevándome hacia afuera. Abrí la puerta principal. El aire de la noche era frío y limpio. Caminé hasta mi coche, guardé la maleta en el maletero y me senté al volante. Por el retrovisor, pude ver las luces del apartamento todavía encendidas. La silueta de Luke apareció brevemente en la ventana y luego desapareció. Arranqué el motor. Tenía el número del abogado guardado en el teléfono. También tenía el número de mi mejor amiga, Renata, que llevaba 3 años diciéndome en voz baja cosas que yo no había querido escuchar sobre Luke. Y tenía, por primera vez en una década, algo que había olvidado que podía poseer. Una muñeca sin pulsera. Y curiosamente, se sentía más ligera que nunca. Renata abrió la puerta a las 11:15 de la noche, con el cabello recogido en un moño descuidado y una taza de té en la mano, como si me hubiera estado esperando. Quizás lo había estado. Renata siempre supo cosas antes de que yo las dijera en voz alta. Me miró. Miró la maleta. Volvió a mirarme. Finalmente, fue todo lo que dijo. Me derrumbé en su sofá y no lloré. Eso también era nuevo. Durante 10 años había llorado mucho. En habitaciones cerradas, en baños de oficinas, en el asiento del copiloto con la cara vuelta hacia la ventana para que Luke no me viera. Esta noche tenía los ojos secos y el pecho extrañamente quieto, como un mar después de que pasa la tormenta y el agua todavía no sabe exactamente qué forma tomar. Renata se sentó frente a mí con las piernas cruzadas y me escuchó. Le conté todo. La fiesta, el brindis, la pulsera de Sara, las palabras de Luke frente a todos, el joyero con la pulsera de diamantes, y la pregunta final que me había hecho con los ojos llenos de ese pánico calculado. ¿Dónde está la pulsera que te di? Cuando terminé, Renata tomó un sorbo de té. Avery, dijo despacio, ¿puedo decirte algo que llevo 3 años guardando? Asentí. Luke nunca te eligió, ni una sola vez. Siempre te mantuvo cerca porque eras conveniente. Eras la que no hacía preguntas, la que aguantaba, la que se quedaba. Y Sara hizo una pausa. Sara tampoco es víctima de nada. Una mujer que apoya la cabeza en el pecho de un hombre casado frente a su esposa no es dulce. Es estratégica. Lo sabía. En algún lugar muy al fondo lo había sabido durante años. Pero escucharlo dicho en voz alta, con esa claridad sin adornos que solo tiene Renata, fue como leer en voz alta una palabra que llevas tiempo deletreando mal. Súbitamente, todo tomó su forma correcta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a divorciarme, lo dije sin titubear. Y voy a hacerlo bien. Renata sonrió. No una sonrisa de lástima, una sonrisa de aliada. En los días que siguieron, me moví con una calma que yo misma no esperaba. Le había enviado a Luke un mensaje escueto esa misma noche. Hablaremos a través de abogados. No me llames. Él llamó de todas formas. 4 veces el primer día. 7 el segundo. Al tercero, dejó un mensaje de voz que no escuché. Le pedí al abogado, el doctor Mínguez, que se encargara de la comunicación a partir de entonces. El doctor. Mínguez era un hombre pequeño, meticuloso, con lentes de montura fina y la costumbre de repetir en voz alta cada cifra antes de anotarla. Me cayó bien desde el primer minuto. Me dijo lo que necesitaba escuchar sin suavizarlo. El proceso sería limpio siempre que yo tuviera documentación.
propiedades, cuentas, registros. Tenía todo eso. Lo que Luke nunca supo, porque nunca le había importado saberlo, era que yo llevaba 4 años trabajando como directora de operaciones en una firma de logística regional, que el departamento a mi cargo había triplicado su eficiencia en 2 años, que el apartamento donde vivíamos estaba pagado en un 70% con mi sueldo, porque Luke, entre proyecto y proyecto, había atravesado 2 períodos largos sin ingresos estables, y yo había cubierto los gastos sin decir una sola palabra. Tenía los estados de cuenta, tenía los recibos, tenía los correos donde Luke, en sus propias palabras, me pedía que adelantara los pagos por ahora. El doctor Mínguez revisó todo eso con sus lentes, empañándose ligeramente de satisfacción profesional. «Señora Flandern», dijo, «tiene usted una posición muy sólida. No me llamaba por mi apellido de soltera todavía. Pero pronto. Fue Renata quien me habló del segundo frente. Una semana después de la fiesta, mientras tomábamos café en su cocina, me mostró su teléfono. Era una publicación en el grupo privado de exalumnos de la secundaria, un grupo de casi 200 personas al que yo pertenecía pero que rara vez revisaba. La novia, Tina, había subido fotos de su fiesta de compromiso. Entre los comentarios había una cadena larga, iniciada por la dama de honor, con capturas de pantalla de aquella noche. Yo sentada en silencio mientras todos reían, yo con la pulsera levantada en el aire por una mano ajena, y el texto que Sara había dicho resumido con crueldad editorial. Avery siempre estuvo enamorada de Luke. Hasta copió la pulsera. Da un poco de pena, la verdad. Tenía 64 reacciones, la mayoría caritas de ternura condescendiente. Sentí el calor subirme por el cuello, pero no era vergüenza. Era otra cosa. Era el reconocimiento de que esto no había terminado con mi salida de aquella sala. Ellos seguían construyendo la narrativa. Seguían colocando los ladrillos de una historia donde yo era el personaje ridículo, la intrusa, la ilusa. Y mientras yo guardaba silencio, esa historia crecía sola. Renata me miraba. «¿Qué estás pensando?», preguntó. «Estoy pensando», dije despacio, «que llevo 10 años dejando que otros cuenten mi historia». Dejé el café sobre la mesa. Ya es hora de que la cuente yo. Renata entrecerró los ojos con esa expresión que significaba que estaba empezando a ver hacia dónde iba esto. «¿Tienes la pulsera original?», preguntó. La corté. Hice una pausa. «Pero tengo algo mejor». Saqué el teléfono. Tengo la foto que Luke me mandó el día que me la dio, con el mensaje adjunto, escrito por él, con fecha. Renata soltó una lenta exhalación. «También tengo», continué, «todos los mensajes de estos 10 años. Cada vez que me pidió que cubriera los gastos, cada vez que me pidió que esperara, cada vez que me prometió que todo cambiaría después de la graduación, después del trabajo, después de casarnos». Desplacé la pantalla despacio. Y tengo algo que ninguno de ellos esperaba que yo tuviera. ¿Qué? Lo miré antes de responderle, y por primera vez en muchos días sentí algo parecido a una sonrisa genuina formándose en mis labios. «Paciencia», dije. La misma paciencia que Luke siempre usó en mi contra, solo que esta vez voy a usarla yo. Renata no dijo nada durante un momento. Luego asintió una sola vez, despacio, con la seriedad de alguien que acaba de firmar un pacto. ¿Por dónde empezamos? Miré la pantalla del teléfono, donde el grupo de exalumnos seguía activo, seguía comentando, seguía construyendo una versión de los hechos que no tenía nada que ver con la verdad. «Por el principio», respondí. Siempre se empieza por el principio. Y mientras lo decía, recordé algo que mi madre solía repetirme cuando era niña, una frase que había olvidado durante 10 años de anestesia emocional. La persona que controla la historia controla todo lo demás. Yo había dejado que otros controlaran mi historia demasiado tiempo. Esa noche, sin prisa, sin rabia, con la misma calma metódica con la que había organizado los archivos para el doctor Mínguez, empecé a preparar lo que diría. ¿Cuándo lo diría? ¿Y ante quién? Luke creía que me conocía, que sabía exactamente hasta dónde llegaba yo. No me conocía en absoluto. El martes siguiente, a las 10 de la mañana, Luke recibió la notificación formal de inicio de proceso de divorcio a través del despacho del doctor Mínguez. Me lo contó Renata, que se lo contó su prima, que trabajaba en el mismo edificio de oficinas donde Luke tenía su estudio de diseño gráfico freelance. Según ella, Luke salió al pasillo con el sobre en la mano y se quedó parado frente al ascensor durante casi 2 minutos sin moverse. Luego volvió a entrar y cerró la puerta. No me alegré, solo lo anoté mentalmente como confirmación de que el proceso había comenzado.
Lo que Luke hizo a continuación fue predecible. Llamó a mi madre. Mi madre, Cecilia Anderson, era una mujer de 62 años que bordaba manteles los domingos y creía profundamente en el valor del matrimonio como institución. Luke lo sabía. Lo había sabido desde el principio y lo había usado con precisión quirúrgica cada vez que yo me había acercado demasiado a la verdad. Esta vez no fue diferente. Mi madre me llamó esa misma tarde. Avery, Luke me dijo que estás pasando por un momento muy difícil y que te has ido de casa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dijiste nada? Respiré hondo. Mamá, voy a divorciarme de Luke. Silencio. ¿Divorcio? Su voz bajó como si la palabra en sí fuera peligrosa. Avery, llevan 10 años juntos. El matrimonio tiene altibajos. No puedes simplemente... Mamá, la interrumpí con suavidad. Voy a enviarte algo. Léelo antes de opinar, por favor. Le envié 3 capturas de pantalla. La primera era el mensaje de Luke del día que me dio la pulsera, con la foto adjunta y la fecha visible. La segunda era una conversación de hace 2 años donde Luke me pedía que cubriera el alquiler por este mes, y yo lo hacía sin cuestionarlo. La tercera era la publicación del grupo de exalumnos, con el comentario de Sara y las 64 reacciones. Mi madre no respondió esa noche. A la mañana siguiente me escribió un mensaje corto. Cuando puedas, ven a comer. Hago lentejas. Las lentejas eran su forma de pedir disculpas. Fui. El segundo movimiento lo ejecuté con más cuidado. Había en el grupo de exalumnos una persona a quien casi todos respetaban, Marcos Vidal, que había sido delegado de clase durante 3 años consecutivos y que ahora dirigía una pequeña ONG de becas educativas. Marcos era de esas personas que no publicaban mucho, pero cuando lo hacían, todos leían. Era también, y esto era lo importante, alguien que había estado presente el día del incidente de la carta de amor en segundo año. Lo recordaba claramente porque había sido el único que, en aquel momento de aislamiento general, se había sentado a mi lado durante una sesión de estudio grupal, cuando todos los demás cambiaron de mesa. Lo llamé. No le pedí que hiciera nada público. Solo le pregunté si recordaba lo que había pasado ese día, si recordaba cómo habían sucedido realmente las cosas. Hubo una pausa larga al otro lado del teléfono. Lo recuerdo, dijo Marcos. Y siempre pensé que lo que hicieron contigo ese año estuvo muy mal. Nunca entendí por qué nadie escuchó tu versión. ¿Estarías dispuesto a decir eso en el grupo si fuera necesario? Pregunté. Otra pausa. Sí, respondió. Si es necesario, sí. Lo dejé ahí. No necesitaba más por ahora. Solo necesitaba saber que cuando llegara el momento no estaría sola en la sala. El tercer movimiento fue el más delicado y el que más tiempo me llevó preparar. En el grupo de exalumnos, Tina, la novia recién casada, había publicado más fotos de la fiesta esa semana. Entre ellas había una donde Luke y Sara aparecían juntos, riendo, con sus pulseras visibles en las muñecas. La descripción decía simplemente: reencuentros que el tiempo no borra. 112 reacciones. 27 comentarios. Todos positivos. Nadie me mencionaba ya directamente. No hacía falta. La narrativa estaba construida, y yo era el fondo gris contra el que la historia de ellos brillaba. Esperé 48 horas. Luego publiqué en el grupo. Sin drama, sin mayúsculas, sin signos de exclamación. Solo una foto y un texto. La foto era la captura del mensaje de Luke del día que me dio la pulsera. Se veía claramente la imagen de la pulsera trenzada, el texto de Luke debajo. Para ti, para que no olvides lo que prometí. Y la fecha, 16 de marzo, segundo año de secundaria. Exactamente el mismo periodo en que, según él mismo había dicho en la fiesta, le había hecho la pulsera a Sara. El texto que escribí junto a la foto decía: Hola a todos. He leído los comentarios de la semana pasada y entiendo que la historia que se contó fue convincente. Solo quiero aportar un dato que falta. Esta pulsera no la copié. Me la dio Luke el 16 de marzo, hace exactamente 10 años, con este mensaje. La guardé mucho tiempo. Ya no la tengo, pero el mensaje sigue aquí. No pido nada a nadie. Solo que la próxima vez que se cuente una historia, se deje espacio para que todos los que estuvieron presentes puedan hablar. Un saludo. Avery. Publiqué y cerré el teléfono. Renata, que estaba sentada a mi lado, me miró. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora esperamos. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. 15 minutos. A los 11 minutos, el teléfono empezó a vibrar. No lo miré todavía. Serví 2 tazas de café. Le di una a Renata y tomé la mía despacio.
Solo cuando el café estuvo frío lo levanté. Había 42 notificaciones del grupo. Los primeros comentarios eran de personas confundidas, recalibrando. Espera, ¿eso es real? ¿La fecha dice marzo de segundo año? Luego vinieron los que empezaban a hacer cálculos. Pero Luke dijo que la de Sara era única. Y entonces apareció Marcos Vidal, con un comentario de 4 líneas, sin adornos. Yo estuve allí ese día. Avery nunca expuso ninguna carta a propósito. La carta cayó sola de entre los papeles de Luke, mientras ella los ordenaba para entregárselos. Nadie le preguntó su versión entonces. Me alegra que tenga voz ahora. El comentario de Marcos tuvo 31 respuestas en 20 minutos. No todas me defendían. Pero la unanimidad había desaparecido. Y eso era suficiente por ahora. No necesitaba que todos me creyeran. Solo necesitaba que la duda entrara en la sala. Lo que vino después no lo planeé, pero tampoco me sorprendió. A las 3 de la tarde, Luke me llamó desde un número que no reconocí. Lo sé porque lo atendí sin saber que era él. Avery. Su voz era diferente. El tono razonable había desaparecido por completo. ¿Qué estás haciendo? Nada que no debería haber hecho hace 10 años, respondí. Estás destruyendo mi reputación por una estupidez de la secundaria. ¿Sabes lo que puede afectar esto a mis clientes? Varios de ellos están en ese grupo. ¿Tienes idea de lo que...? Luke. Lo interrumpí. Habla con el doctor Mínguez. Colgué. 30 segundos después, me llegó un mensaje de Sarah Weaver. El primero que me enviaba en 10 años. Avery, creo que esto ya se está yendo demasiado lejos. Podríamos hablar las dos en privado y resolver esto de manera adulta. No tiene sentido ensuciar el nombre de Luke por algo que pasó en la secundaria. Al final, tú también sales afectada. Lo leí 2 veces. Luego lo guardé en una carpeta que había creado esa semana y que había titulado, con la misma calma con que titulaba los informes de trabajo, simplemente evidencia. Porque Sara tenía razón en una cosa. Esto se estaba yendo lejos, solo que no en la dirección que ella creía. El proceso de divorcio se resolvió en 43 días. Luke no peleó tanto como yo esperaba. Creo que cuando el doctor Mínguez desplegó sobre la mesa los estados de cuenta de 4 años, los recibos, los correos donde Luke me pedía que adelantara los pagos por ahora, y la proyección de lo que yo había aportado al patrimonio común, algo en él entendió que el terreno ya no le favorecía. Firmó sin grandes escenas. Se quedó con su estudio de diseño y sus deudas pendientes. Yo me quedé con el apartamento, con mi nombre de soltera, y con una cuenta bancaria que, resultó, era considerablemente más sólida de lo que Luke había supuesto alguna vez. El día que firmé el último documento, el doctor Mínguez me tendió la mano con una formalidad cálida. Ha sido un placer, señorita Anderson. Señorita Anderson. Lo saboreé en silencio todo el camino a casa. En el grupo de exalumnos, las cosas se asentaron de la manera en que se asientan todas las verdades incómodas. Despacio, sin anuncio, sin una disculpa formal de nadie. Marcos publicó una segunda vez, más larga, contando con detalle lo que había visto en segundo año. Otras 2 personas que yo apenas recordaba añadieron sus propios comentarios. No fue un juicio público ni una condena colectiva. Fue algo más sutil y más duradero. La versión de los hechos que habían construido durante 10 años simplemente dejó de sostenerse sola. Tina, la novia, borró la publicación con las fotos de la fiesta. Sara dejó el grupo sin decir nada. Luke también. Yo me quedé. No porque necesitara verlos irse, sino porque ese grupo era parte de mi historia y yo había decidido dejar de huir de mi propia historia. 3 meses después de la fiesta, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Tardé un momento en reconocer la escritura. Era Luke, Avery. Sé que no tengo derecho a escribirte. Solo quería decirte que lo que hice durante todos estos años estuvo mal. No fui honesto contigo ni conmigo mismo. Espero que estés bien. Lo leí una vez. Solo una. Luego lo cerré y lo dejé sin respuesta. No porque estuviera enojada, sino porque había entendido algo importante en estos meses. No todas las disculpas merecen una respuesta. Algunas simplemente merecen ser recibidas en silencio y dejadas ir, como se deja ir el humo cuando ya no queda fuego. El sábado siguiente, Renata y yo fuimos al mercado de antigüedades, que abría los fines de semana cerca de su apartamento. Entre puestos de libros viejos y lámparas de latón, encontré una pulsera delgada de plata con un cierre sencillo. No era trenzada, no tenía historia previa ni promesa adjunta. Era solo una pulsera bonita que me gustó. La compré.
Me la puse en la muñeca derecha mientras caminábamos entre los puestos, y sentí su peso nuevo, ligero y propio, contra mi piel. Renata lo notó y no dijo nada. Solo sonrió. Eso también era nuevo. Cosas buenas que no necesitaban ser explicadas. Hay algo que nadie te dice sobre los 10 años que pasas esperando que alguien cumpla una promesa. Que el verdadero daño no lo hace la traición cuando finalmente la ves. El verdadero daño lo hace todo el tiempo que invertiste en no verla. Los años que gastas doblando tu percepción, silenciando tu voz, encogiendo tu versión de los hechos hasta que quepa en el espacio que alguien más te dejó. Yo fui muy buena en eso. Demasiado buena. Pero aprendí algo que vale más que cualquier promesa que me hicieron y no cumplieron. La persona que controla su propia historia no necesita que nadie la valide. No necesita que el salón aplauda ni que los antiguos compañeros de clase finalmente entiendan. Solo necesita tener claro, en el silencio de su propia cabeza, qué fue verdad y qué no. Yo lo sé. Y eso, después de 10 años, es suficiente. La pulsera de plata brilla en mi muñeca cada mañana cuando llego a la oficina. Nadie sabe su historia porque no tiene ninguna todavía. La estoy escribiendo ahora. Y esta vez, la escribo yo.